Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión trabajaremos con nuestra Raspberry Pi 3B Plus y veremos cómo habilitar la comunicación serial RS232. Por el momento haremos pruebas con la herramienta de Hércules, la cual ya hemos utilizado en videos anteriores, pero el método o la manera en la que lo haremos nos va a servir para en próximos videos comunicar nuestra Raspberry Pi con un escáner, con una pantalla, con un Arduino, con un PIC, etcétera, con cualquier dispositivo que soporte la comunicación serial RS232. Por lo tanto, este video es muy interesante, es muy importante. El objetivo es, como habíamos dicho, comunicar nuestra Raspberry Pi con el software de Hércules utilizando dos convertidores USB serial. Aquí tenemos los equipos, la computadora, la Raspberry, y la comunicación será la siguiente. Aquí tenemos el convertidor USB serial conectado a la computadora. Aquí tenemos otro conectado a nuestra Raspberry y estamos utilizando este adaptador. ¿Por qué? Porque los conectores de los convertidores son macho-macho, por lo tanto necesitamos poderlos comunicar con este adaptador hembra-hembra. Y al final del video el objetivo es realizar esta comunicación, como podemos ver aquí. Aquí tenemos el programa, aquí tenemos Hércules, estamos escribiendo de Hércules hacia nuestra Raspberry Pi, es decir que está leyendo, y vean cómo pues recibimos los valores. Después vamos a escribir, aquí escribimos bienvenidos, después lo ejecutamos y ahora recibimos en Hércules. Por lo tanto estamos abriendo un puerto de lectura y también para escritura. El equipo necesario, pues nuestra Raspberry Pi 3B Plus, el software de Coesis 3.5.16, dos convertidores USB serial RS232 y también el software de BNC Viewer. ¿Por qué? Porque dentro de los pasos a seguir, el primero es habilitar la Raspberry para poder utilizar el convertidor USB serial RS232. Estos pasos ya los habíamos hecho para habilitar, digamos que el convertidor USB RS485. Son iguales, son idénticos, pero pues como quiera lo voy a agregar aquí en caso de que ustedes no lo hayan visto. Y por último vamos a crear un proyecto con los function blocks de open, read y también de write. Bueno, muy bien, vamos a comenzar con el primer paso. Bueno, lo primero es abrir el software de BNC Viewer. Aquí yo ya tengo una ruta de la IP de la Raspberry, es 192.168.0.200. El nombre de usuario es Pi, yo le dejé el usuario por default y la contraseña también le dejé la que es por default, Raspberry. Le damos aquí en aceptar. En caso de que ustedes no sepan la IP o de que simplemente no hayan utilizado la Raspberry para poderla programar con Codesys, les dejaré en la parte superior el enlace del video en el cual desde cero vemos paso a paso cómo poder preparar nuestra Raspberry Pi para poderla utilizar con Codesys. Se los dejo en la parte de arriba para que vayan en caso de que no lo sepan. Lo primero, pues primero vamos a digamos actualizar nuestra Raspberry Pi. Para esto es necesario estar conectados a una red de internet, ya sea por Wi-Fi o por el cable de Ethernet. Y el siguiente paso es abrir el terminal. Vamos a ejecutar unos comandos. Yo aquí tengo un bloc de notas con los comandos que vamos a utilizar. Se los dejaré en la descripción para que ustedes vayan siguiendo los pasos. Simplemente aquí sería copiar y después vamos aquí a la terminal y ponemos pegar. Por último le damos enter para ejecutar el comando. Esto dependerá de qué tan desactualizada esté su Raspberry. Yo, como este paso ya lo había hecho hace unos minutos, no me va a demorar tanto, pero la primera vez que lo hice sí se tardó algunos 3 o 4 minutos. Aquí por ejemplo ya terminó el update. Después vamos a darle un upgrade y esto, recordemos, es para que de alguna manera se instalen los drivers necesarios para poder utilizar nuestro convertidor USB serial. De lo contrario podemos llegar a tener algunos problemas. En este caso también ya se le hizo el upgrade. Por último tenemos que modificar un archivo. Este es el archivo que tenemos que modificar.
etc codesys control.cfg. Vamos a copiar este comando, copiar sudo nano y todo digamos la ruta de donde está el archivo. Ponemos aquí en pegar y por último le damos enter. Nos va a abrir el archivo. Vean, este es el archivo que nos abrió. Nos vamos a ir hasta la parte final y vean, tenemos que copiar esta información. Vamos a copiar y la tenemos que pegar aquí. Yo por ejemplo aquí ya la tengo, pero pues la voy a eliminar y la voy a volver a pegar para que vean cómo se hace. Ya la eliminé. Ahora voy a poner aquí en pegar. Ya la pegamos. Y por último, para salir tenemos que escribir control X. Después nos pregunta guardar el buffer modificado. Vamos a poner una S indicando que sí lo queremos guardar. Y por último nos indica que el nombre del fichero a escribir es este, que es el mismo que estamos modificando. Simplemente le damos en enter. Y con esto ya se supone que ya terminaríamos, digamos, el procedimiento. Solamente verificar la conexión. Vamos a copiar este comando. Lo copiamos, lo pegamos, le damos en enter. Y vean como aquí dice que en sí el convertidor, este es el chip PL2303, está conectado. Si yo lo desconecto y vuelvo a ejecutar el comando, vean cómo dice que no está conectado. De esta manera podríamos nosotros asegurar o ya pensar que el convertidor o bueno el puerto ya está habilitado para poder utilizar el convertidor USB serial. Ya lo vuelvo a conectar. Vuelvo a ejecutar y me dice que está ya conectado. Entonces ya lo está detectando. Entonces hasta aquí llegaría esta parte. Vamos a cerrar ya la terminal, el BNC Viewer y nuestro blog de notas. Ya el siguiente paso es pasar a Codesys. Bueno, aquí ya estamos en Codesys. Solamente mencionar la versión que estamos utilizando es Codesys 3.5 Service Pack 16. El nombre que le dimos a nuestro proyecto es Raspberry-serial. El dispositivo que elegimos es Codesys Control for Raspberry Pi SL y el lenguaje de programación de nuestro programa principal elegimos Ladder. Lo primero que tenemos que hacer es ir al administrador de bibliotecas. Vamos a agregar 3 bibliotecas que vamos a necesitar. En este caso es Memory. Le damos doble clic, después agregar otra biblioteca, Serial Communication y por último vamos aquí a aplicación, Common y en la biblioteca de útil. Ya agregamos estas 3 bibliotecas, ahora nos regresamos a nuestro programa. Aquí vamos a agregar pues unos renglones. En el primer renglón lo primero que vamos a hacer es abrir el puerto. Por lo tanto vamos a agregar un function block que está dentro de com, CAA serial function blocks y elegimos open. Le damos enter para dejar el nombre que aparece por default. El tipo de datos es com.open y le damos en aceptar. Así ya creamos nuestro bloque de función para la apertura de nuestro puerto. Aquí en enable vamos a darle verdadero. Vamos a crear una variable open-x execute de tipo booleano y después nos pide el tamaño de los parámetros, o bueno, más bien es la cantidad de parámetros que nosotros vamos a colocar. Los parámetros se refiere a los bits de paridad, al tamaño de bits, a la velocidad de los baudios, etcétera. Todos esos parámetros los tenemos que indicar nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacerlo? Bueno, aquí viene un ejemplo en el administrador de bibliotecas. Nos vamos aquí abajo, serial.com. Buscamos aquí en CA serial.com, function blocks, open, y aquí en documentación viene un ejemplo ya creado. Vamos a copiar este ejemplo tal cual y lo vamos a pegar en la parte superior donde van las variables. Nosotros podemos cambiar el nombre. En este caso yo le voy a poner aquí parameters y así es. Parameters viene siendo un arreglo del 1 al 7 de tipo com.parameter. Y en este caso pues estamos indicando 7 parámetros. Vienen siendo el puerto que vamos a utilizar, puerto 1, la velocidad de transmisión, yo le voy a poner 9600, bit de paridad, aquí indicamos que no tiene, que sí tiene un bit de parada, y el tamaño de los bytes es de 8. Estos son los parámetros que nosotros estamos indicando. La lista de parámetros completa la podemos ver aquí en administrador de bibliotecas, aquí en estructuras, CAA Parameters Constants,
Y aquí vemos que además de los 7 que nosotros indicamos, pues aparecen todos estos. Entonces ya dependerá también de la necesidad de la comunicación que vayamos a utilizar. Para este caso solamente utilizaremos estos 7. Entonces aquí nosotros debemos indicar la lista de parámetros contiene 7 parámetros. Vamos a poner un 7 aquí tal cual. Y después tenemos que colocar el apuntador o la dirección de nuestra lista de parámetros. En este caso es a parameters. Vamos a copiarla. Y después nosotros tenemos que indicar con ADR, que significa address, ADR. Abrimos paréntesis y después ponemos a parameters, que ese es nuestro conjunto de arreglos. Le damos enter y todos estos los podemos eliminar. Solamente aquí vamos a crear hcom, vamos a crear esta variable de tipo caa.handle. Le damos en aceptar. Esta es muy importante porque esa es una entrada de los siguientes bloques de función de lectura y escritura. Aquí lo que podemos hacer, nada más para validar que ya está funcionando, podemos descargar nuestro proyecto que tenemos ya conectada a nuestra Raspberry. Nos vamos en línea, le voy a dar aquí en aceptar que si quiero cargar la aplicación y vamos a regresar a nuestro proyecto en ladder. Vamos a darle aquí en true, control F7 para escribir los valores y vemos que nos dice que ya están done sin error y aquí nos da un número en hcom de 19. Entonces hasta aquí podríamos decir que ya abrimos nuestro puerto. Nos vamos a ir fuera de línea. Lo siguiente, vamos a comenzar con el bloque de lectura. Vamos a darle doble clic aquí a read y le vamos a dar enter para seleccionar el nombre que aparece por default. Le damos en aceptar. Vamos a habilitarlo, que siempre esté habilitado. Y aquí la idea es que cuando habilitemos el read, que siempre se esté ejecutando, ya sea nosotros lo podemos habilitar, deshabilitar, pero necesitamos mandarle un trigger cada cierto tiempo. ¿Cómo logramos mandar un trigger? Pues recordemos que podemos hacer uso de el bloque, el blink. Aquí simplemente le damos enter. Vamos a ponerle aquí verdadero para que siempre esté habilitado. Solamente tenemos que indicarle el tiempo que queremos que dure apagado y el tiempo que dure encendido. Vamos a seleccionar el nombre blink-0. Recordemos, es un bloque de función. Podemos aquí escribir el nombre de ese bloque de función, después poner punto y de esta manera accedemos a cada una de sus variables. En este caso queremos acceder a la salida. Entonces cada 250 milisegundos estará mandando un execute. Aquí vamos a eliminar el xabort, el tiempo timeout también lo vamos a eliminar y aquí en hcom vamos a poner esta variable que creamos. De esta manera indicamos que la lectura va a ser del puerto que acabamos de abrir. Y aquí ahora nos pide un buffer y también el tamaño de ese buffer. Este buffer es un arreglo de bytes. En este caso lo vamos a hacer de 1 a 80. ¿Cómo lo podemos declarar? Vamos a irnos acá a la parte de arriba. Vamos a ponerle b read data o información de lectura, dos puntos, array, vamos a abrir corchetes, 1, 2.80 y después ponemos de qué tipo, de tipo byte, punto y coma. Y por último, también bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Ahora aquí nos pide, tenemos que colocar el apuntador de este buffer. Entonces aquí ponemos ADR, abrimos paréntesis y ponemos b read data, cerramos paréntesis. Ahora nos pide el tamaño de ese buffer. Bueno, también hay una tipo comando, es una palabra clave, size of, abrimos paréntesis y después ponemos b read data. De esta manera, pues de hecho es un 80 porque nosotros aquí ya lo estamos indicando, pero bueno, ya haciéndolo así ya no habría este problema en caso de que nosotros cambiemos aquí el tamaño. Aquí en DOM vamos a quitar esto y aquí sí vamos a crear una variable. Vamos a ponerle read-sz size, es el tamaño de la información que vamos a leer, porque nosotros aquí estamos indicando el tamaño de nuestro arreglo completo, que es del 1 al 80, pero tal vez
la información que leamos solamente contenga 2 bytes o 3 bytes. Entonces esta variable nos va a ayudar a saber eso. Cuando tengamos un número mayor a 0 quiere decir que recibimos un dato. Y ese es muy importante porque después aquí digamos que ya lo vamos a recibir, pero en forma de digamos en bytes. Ahora, ¿cómo nosotros podemos leer ese dato como un string, verlo como un texto? Aquí es donde vamos a hacer uso de la librería memory. Primero vamos a hacer una comparación. Vamos a poner cuando no sea igual, que este dato sea diferente de 0. Cuando sea diferente de 0 quiere decir que recibimos una información de lectura. Ahora vamos a ir aquí. Vamos a abrir ahora con un bloque de enable. Escribimos mem.mem move. ¿Qué es lo que hace este bloque de función? Copia la cantidad de bytes de una memoria, de un área de memoria. Le llama aquí source o fuente y lo manda a un destino que nosotros vamos a indicar. En este caso, ¿quién va a ser nuestra fuente? Nuestra fuente es lo que leemos aquí en read data. Vamos a ponerle aquí ADR, perdón, read data. Esta es nuestra fuente. Nuestro destino, ¿cuál será nuestro destino? Pues aquí nosotros tenemos que crear una variable de tipo string, read data, para nosotros ahora sí poder visualizarlo. Aquí le ponemos también, tiene que ser un apuntador, ADR, abrimos paréntesis, read data, cerramos paréntesis y después aquí nos dice el tamaño de bytes. Aquí nosotros tenemos que indicar la cantidad de bytes que viene en este punto. Aquí lo único es que nos pide que sea de tipo uint y este es de tipo duint. Por lo tanto tenemos que convertirlo a uint. Lo podemos hacer aquí directamente. uint -to-uint. Después abrimos paréntesis. Read size. Cerramos paréntesis. Este lo vamos a quitar. Y por último, ahora cada vez que leemos, pues la idea es también, en caso de que el mensaje sea muy grande o sea muy pequeño, que se borre el mensaje anterior, que solamente leamos el mensaje recibido. Para esto, la función que nos va a ayudar a lograr esto es mem.mem fill. Con esto nosotros vamos a indicarle hasta qué punto recibimos los parámetros. En este caso puede ser que si recibimos 5 bytes, pues a partir del 5 en adelante que nos lo rellene con 0. Es decir, que ya corte y hasta ahí recibió el mensaje y no que mantenga los datos que se recibieron digamos, de la información anterior. Entonces aquí nos dice que el apuntador de la memoria que queremos rellenar, en este caso es lo que acabamos de leer. Lo metimos ya el de tipo string, el read data. Aquí el tamaño vamos a ponerle un 1 y aquí en fill value le vamos a poner un 0. Bueno, aquí es el tamaño, bueno, aquí es el apuntador de la memoria. Aquí es donde está la información que acabamos de mover en el string, pero también tenemos que agregarle el tamaño de lo que se leyó. Digamos que aquí inicia más el tamaño de lo que llegó. Si es 1, 2, 3 caracteres, pues aquí debemos de sumarlo. Y aquí al último vamos a quitar esto. Perdón, tal vez sea un poco revuelto, pero pues espero que me esté dando a explicar. Aquí ya vamos a cargar el proyecto a nuestra Raspberry y bueno, aquí digamos que ya estamos listos para poder interactuar con Hércules. Ahora el siguiente paso será abrir el software de Hércules. Lo vamos a abrir, vamos a irnos aquí a la opción de serial y tenemos que indicar el COM que vamos a utilizar. Yo ya tengo conectado el convertidor USB serial. Voy a poner aquí en la tecla Windows X. Voy a ir a administrador de dispositivos y nos vamos aquí a la parte de abajo en puertos COM. Vean cómo me dice que el puerto que estamos utilizando es el COM6. Entonces aquí elegimos el COM6 y estos son los datos que debemos de
colocar de la misma manera como los configuramos acá arriba. Vean cómo la velocidad es 9600, bit de paridad no tenemos, bit de parada 1 y el tamaño digamos de bytes es un 8. Entonces digamos que ya tenemos la configuración necesaria. Ahora sí nos vamos a ir en línea de nuevo, regresamos a Hércules, vamos a abrir el puerto y aquí vamos, bueno, aquí en Codesys vamos a poner la tecla de Windows derecha para estar viendo los dos software al mismo tiempo. Y ahora sí, vamos a hacer esto por acá. Vamos a escribir, suscríbete al canal y vean cómo aquí ya estamos leyendo. Voy a mandar ahora otro mensaje de hola. Vean cómo aquí también está llegando. Y ahora esta carita, pues, digamos sonriendo, aquí también está llegando. Lo que hicimos de estos bloques, el main move y el main fill, si no hubiéramos hecho eso, la información que estaríamos recibiendo sería esto. Vean, si yo mando nada más el send, suscríbete al canal, vemos estos números. Yo estoy actualizando y vean cómo esta información es la que estaría llegando. Pues simplemente pues interpretarla así sería un poquito complicado. Esa es la ventaja de utilizar estos bloques de función, tanto el main move y también el main fill. De esta manera, como pueden ver, digamos suscríbete al canal, son 19 caracteres. Y si yo envío otra información de solamente 4 caracteres, como lo es la palabra hola, se eliminan el exceso y solamente me muestra los últimos 4 recibidos. De esta manera pues estamos viendo la gran utilidad de estos dos bloques de funciones. Ahora el siguiente paso sería escribir desde nuestra Raspberry Pi a Hércules. Para esto pues vamos a irnos fuera de línea y ahora vamos a crear un bloque de función, pero el de escritura. Vamos a poner aquí en enable, vamos a poner aquí write con .write, le vamos a dar enter, vamos a dejar el nombre que aparece por default y le damos en aceptar. Vamos a darle aquí en enable, le ponemos true y aquí en ejecutar ponemos write-x execute, le damos enter. Vamos a eliminar la opción de x abort, ud timeout. En hcom pues tenemos que poner la misma variable de nuestro bloque de puerto de apertura de open. Vamos a ponerlo aquí, lo pegamos. Si se fijan, aquí nos pide dos datos, pbuffer y sz-size, que son similares a los que vienen aquí en la parte de arriba. De hecho, tenemos que crearlos del mismo, digamos, el mismo tipo y la misma cantidad de elementos en el arreglo en el caso del bread data. Por lo tanto, vamos a escribir aquí b write data array 1 2.80 of byte. Cerramos punto y coma y también vamos a utilizar un string s write data de tipo string y cerramos con punto y coma. Entonces aquí lo que tenemos que hacer ahora de la misma manera es, como aquí nos pide un apuntador, la dirección, tenemos que escribir ADR, abrimos paréntesis y después ponemos b write data, cerramos paréntesis, el tamaño igual size of b write data, que en este caso sabemos que es 80. Aquí simplemente eliminamos todo esto y ahora tenemos que hacer uso también de este bloque, un bloque de función similar a este, pero ahora a la inversa. Aquí lo que hacíamos era, digamos que toda la información que obteníamos en nuestro arreglo lo movíamos a un string. Ahora lo que tenemos en un string lo vamos a mover a un arreglo de bytes que acabamos de crear. Vamos a poner aquí mem.mem move, aquí vamos a poner enable para que siempre esté habilitado. Entonces nuestro source o nuestra fuente ahora será ADR s write
s write data, cerramos paréntesis, y nuestro destino, ¿cuál va a ser nuestro destino ahora? Pues nuestro destino es ADR B write data, que es nuestro arreglo de 80 bytes. Damos enter y aquí pues recordemos, nos pide un tipo de dato uint. Entonces aquí lo que podemos hacer es poner aquí tal cual el dato que estamos leyendo aquí. Recordemos que este es u de int, por lo tanto aquí podemos colocar u de int to uint, abrimos paréntesis, ponemos el nombre de nuestro bloque que está aquí arriba, punto sz size, y cerramos paréntesis. Aquí vamos a darle a eliminar esto y ahora sí vamos a iniciar. Vamos a darle aquí en aceptar, cargamos nuestra aplicación y aquí vemos cómo está el 80. No nos marcó error, por lo tanto creemos que todo está bien. Ahora vamos a poner Windows derecha, abrimos aquí Hércules y ahora pues el siguiente paso es escribir. Y bueno, aquí ahora sí vamos a probarlo. Vamos a escribir aquí, por ejemplo, hola, control F7 y ahora vamos a darle aquí en execute para ejecutar nuestro bloque de write, control F7, y vean cómo aquí ya recibe la palabra hola. Y podemos poner bienvenidos al canal, control F7, y por último aquí le volvemos a dar un falso, después verdadero, execute, y aquí vean cómo recibe bienvenidos al canal. Entonces de esta manera ya estamos probando tanto la escritura como la lectura a través de comunicación serial con nuestra Raspberry Pi. Como les comentaba en un inicio, este método o esta manera nos va a servir para comunicarnos con cualquier otro dispositivo que también soporte manera de comunicar, esta comunicación ya sea serial RS232. Entonces espero que les sea de utilidad esta información. Aquí lo único que nos faltaría pues habilitar el COM para cerrar nuestro puerto, pero eso ya lo voy a dejar para otro video. Por lo tanto, les repito, espero que les haya servido esta información. Si les es de utilidad, un me gusta que me regalen es bienvenido. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal y también a activar la campanita. Muy bien, espero que estén muy bien. Muchas gracias.